literalmente tienes que respetar las señales de tránsito. Y no hay mucha señalética como en Ecuador. En Ecuador hay mucha señalética. Precaución constante y consideración mutua. La participación en el tráfico y nadie obstaculiza a nadie, nadie molesta o pone en peligro al otro conductor y no causar daño al otro conductor. La velocidad, y en este punto queremos solo hablar sobre carros hasta 3.5 toneladas, porque para carros más grandes o motocicletas pequeñas es diferente. Obviamente, tú solo conducir tu carro, esa velocidad tiene tu carro en control, obviamente. No más, porque es solo obvio, es una regla la básica. Pero en la ciudad, es permitido de conducir 50 kilómetros. También, pero en la ciudad tenemos señales de tráfico que dicen solo conducir 30, pero entonces tú tienes las señales, así, o 20 o algo así. Fuera de la ciudad, la general es, tú puedes conducir 100 kilómetros, pero también aquí son señales que conducir 60 kilómetros, 80, así. Y al final, en la autobahn, Alemania, autobahn, Las autopistas. autopistas, tú puedes conducir cuántos kilómetros tú quieres. Si quieres conducir 200, 300, 300, 400, como tú conduces quieres. lo que tú quieras. Pero también son reglas. A veces tú tienes no, a veces. Tú tienes a menudo, actualmente, las señales solo 130, 120 kilómetros. Aquí otra regla que también aplica, creo que en todo lado, guardar la distancia. Pero aquí hay como una regla de que dependiendo a la velocidad que tú vayas, la mitad de esa distancia, la mitad de esa velocidad En metros debes mantener. Yeah. Así, 100 kilómetros, 50 Metros de distancia. metros de distancia. Y es muy caro que no hacen la distancia. Es muy caro cuando la policía es aquí. Muy caro. Punto 4. Ha cometido errores. La derecha siempre tiene prioridad. A menos de que haya una señal de tránsito. ¿Qué quiero decir esto? Que en una intersección, cuando llegamos a una intersección y tú vas y acá no hay ninguna señal de tránsito, la derecha tiene prioridad, que es decir que tú vas y si acá está un carro, tú debes esperar y la derecha va. Siempre no señal, derecho primero. Fácil. Y entonces tenemos diferentes señales de derechos. Y el primero es este señal. ¿Y qué significa? Tú necesitas esperar cuando aquí es un carro, en este calle. Ceder el paso. Yeah. El otro señal es este. ¿Qué significa? En esta calle tú puedes conducir primero, es tu derecho de conducir. Este señal significa tú puedes conducir, pero solo en esa intersección. Un otro señal es el señal de alto.
La señal de alto, la señal de stop, que nosotros también tenemos Ya. y que cuando hay esta señal tienes que parar. Pero aquí tú necesitas realmente esperar. También cuando no Hay carro carros. es aquí, 3 segundos esperar. Es la diferencia de señal de primero. Cuando aquí no es un carro, tú puedes conducir directamente. Absoluto señal que saben toda la gente del mundo es el semáforo. Y aquí tenemos rojo, que significa... Pare. Entonces, después tenemos rojo y amarillo, los dos juntos, que significa Atento, que va a ir a verde. solo amarillo, significa que... Que va a pasar a rojo. Ujú. Y verde, obvio, tú puedes conducir, claro. En Alemania conducimos derecho, al lado derecho. Es el último punto, pero creo es un muy importante punto. ¿Qué es este punto? Es que tienes que hacer espacio para cuando pase la ambulancia. Cuando tú estás en un En un atasco. El pista completamente izquierda, conduce izquierda, obviamente, y todas las otras pistas de derecho conducen derecho. Así tenemos espacio. Entre estas dos pistas tenemos espacio. Siempre. ¿Y cómo fue tu experiencia en Alemania de conducir? ¿Qué es la diferencia en Ecuador o no sé, cómo siente de conducir en Alemania? Mi experiencia fue traumática. Ay, no, Dios mío. En Ecuador fue muy fácil. Para yo poder conducir y todo, tuve que dar 3 veces, creo, la prueba de manejo, pero la práctica me resultaba difícil porque aparte de eso, o sea, uno tiene que saberse las señales de tránsito y las reglas que hay en Europa, porque son diferentes a las que hay en América, o sea, no sé si es completamente en América Latina, pero a las que hay en Ecuador. Y uno tiene que aprender eso y meterse en la cabeza de que es así y no olvidarse, porque luego ya otra persona que está en el otro carro o llama a la policía o se queja o te pita o que por qué haces así y todo, y es solo porque te olvidaste o porque te confundiste y todo eso. Ahora ya no es tan traumática, ya está mejor la experiencia, ya, porque ya tengo un poco más de seguridad. ¿Pero qué es difícil? Es difícil porque, o sea, a diferencia de Ecuador, que yo conducí, o sea, algunas veces hay que ser honestos, algunas veces tú no respetabas las señales de tránsito. Y aquí, literalmente, tienes que respetar las señales de tránsito. Y no hay mucha señalética como en Ecuador. En Ecuador hay mucha señalética que tú no te pierdes. La gente conduce diferente de los latinos compartir con los alemanes. Obvio que sí hay. Los latinos, o digamos así, la gente en Ecuador conduce un poco más a lo loco. Ya conduce a lo loco, no respeta las señales de tránsito, eso sí. A diferencia de los alemanes, ellos sí respetan las señales de tránsito. La mayoría hablando, porque siempre hay alguien que no lo hace, ¿ya? Pero esa es la gran diferencia, que los alemanes respetan las señales de tránsito. Si hay que ir así, se van así. Si hay que ir a 10 kilómetros por hora, van a 10 kilómetros por hora. No están
apurados o porque sí, no, yo tengo y ya me hago pipí y por eso voy rápido, pero aquí hay que ir a 10 kilómetros por hora. No. O va muy lento el carro y normalmente tú en América Latina o en Ecuador tú ya le estás pitando. Es decir, que, o sea, ¿qué te pasa? Pues maneja más rápido o así. Aquí lo que menos escuchas son los pitos. Aquí nadie pita. Y lo mismo yo le digo a Patrick, pues pítale porque no va, no camina. Mira, ya está en verde y no camina, pítale. No, es que no. No hay que pitar a menos de que sea una emergencia o algo así. Entonces pitamos. De lo contrario, no. Entonces, sí hay diferencia, obvio que sí. Y yo diría que es esa. Vale, así es el vídeo sobre todas las cosas de conducir en Alemania. ¿Qué necesito de puedo conducir en Alemania? ¿Qué documentos necesito de cambiar la licencia y todas las cosas? Ojalá te guste el vídeo. Estaba interesante para ti, nuevas informaciones. ¿Cuántos tú tienes? Algunas preguntas. Deja tu comentario y nosotros con gusto te ayudaremos o te daremos alguna información o te pasaremos alguna página oficial en donde que te puedes informar un poco más. Entonces no olviden de suscribir a nuestro canal en YouTube, también en Instagram y TikTok, apoyarnos. Muchas gracias en este punto. Dale like. Comparte el video. Entonces, gente, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido el video de hoy. Yeah. Esperemos que les haya gustado mucho. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Adiós. Es independientemente. Independientemente. Independientemente